Buenas noches. Primero agradecerles la invitación para estar esta noche aquí con ustedes. Vamos a tratar de ser pues lo más breve, lo más claro y lo más conciso posible. Pues de primera instancia quisiera yo decirles que pues se dedica uno a la neurocirugía porque quiere evitarse las matemáticas, pero resulta que no, que le dicen, ¿sabes qué? Ahora vas a ver neurocirugía funcional y estereotaxia. Y entonces, de regreso a las matemáticas. Ahorita van a ver por qué. Bueno, vamos a tener que separar dos conceptos básicos importantes en la neurocirugía funcional y la estereotaxia. Vamos a tener que los dos pueden formar parte de un mismo procedimiento o pueden estar de manera separada. Entonces vamos a tener que entender primero los conceptos. Vamos a ver que en neurocirugía funcional el objetivo es alcanzar estructuras del sistema nervioso central para cambiar su función y se pueden utilizar tanto métodos abiertos como métodos estereotáxicos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que simplemente se puede hacer cirugía funcional sin tener que utilizar la estereotaxia. Y viceversa, puede utilizarse la estereotaxia para un método funcional o para un método de otro índole, que no tenga que ver con el cambio de la función de nuestro cerebro. Bueno, entonces lo que nos trae aquí es sobre todo los métodos estereotáxicos, que son los que tienen que ver con una manera novedosa y desarrollada ya desde hace muchos años, pero popularizada en las últimas décadas. Entonces vamos a ver que la estereotaxia desde su definición nos habla de estéreo, que es tridimensional, y táctic, que es toque. Entonces de lo que trata es de localizar una estructura en un sitio específico a través de planos tridimensionales, a través de ciertos puntos que nos van a dar la localización específica tomando ciertos parámetros de referencia. ¿Cómo es esto? Bueno, existen dos sistemas que se han abocado precisamente a la localización de estas estructuras y fueron desarrollados algunos siglos atrás. Vamos a ver que este es el primero, que es el sistema cartesiano, que recibe el nombre precisamente de su desarrollador, ¿verdad? Que fue René Descartes, y nos va a permitir encontrar los puntos en tres ejes. El eje llamado de las X, que es el que nos va a dar precisamente la localización lateral. El eje de las Y, que nos va a dar la localización anteroposterior. Y por último, el eje denominado con la letra Z, que nos va a dar la localización rostrocaudal, lo que nos va a dar precisamente la localización de este punto en tres dimensiones. Del otro lado tenemos un sistema desarrollado a través de ángulos y a través de ecuaciones matemáticas, hechos a través de la obtención del seno y el coseno, en una esfera que a través de estas angulaciones nos va a dar precisamente la misma localización. Y este es el sistema llamado sistema polar. Y vamos a ver que este sistema polar, traspolado a este dibujito del cráneo, nos va a dar precisamente localizaciones a través de ángulos tomados y de senos, cosenos y algunas tangentes. No nos vamos a meter en estos rollos ahorita, ¿verdad? Porque es regresar otra vez a las matemáticas. Bueno, vamos a ver que la estereotaxia inicialmente fue aplicada con motivos de investigación. Fue realizada para instrumentación mínimamente invasiva, precisa y reproducible, para fines precisamente de investigación, de poder reproducir los mismos resultados específicamente en animales. Vamos a ver que dentro de la historia, el primer registro que tenemos del desarrollo de un aparato estereotáxico se le atribuye a un neurocirujano inglés, Horsley, y a un ingeniero, Clark, que hicieron precisamente el primer aparato para colocar electrodos de profundidad de estimulación en cerebelo en monos. Posteriormente, 40 años después, en 1947, Spiegel y Wysis van a unir lo que son los métodos del aparato estereotáxico con los métodos de imagen y la aparición de un atlas, que nos va a servir como carta de navegación dentro del cerebro. Entonces sí, aparece precisamente cómo localizar específicamente una estructura dentro del cerebro en las partes profundas a través de una guía o un mapa. Y por último, Lars Lexell, alemán, es considerado el padre de la estereotaxia. ¿Por qué? Por todas las aportaciones que hizo y las modificaciones que hizo precisamente el aparato estereotáxico previo para su aplicación en humanos. El más importante fue el realizar un aparato que se le conoce como isocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el aparato, desde donde sea colocado, va a llegar al mismo lugar, con diferente angulación, independientemente del sitio donde se coloque, siempre y cuando las coordenadas de los tres ejes X, Y y Z sean las mismas, no importa la angulación que se le dé, el aparato va a llegar exactamente
al mismo sitio. Bueno, pues aquí tenemos las fotos de los creadores. Vamos a tener que los dos principales que le han dado vida a este proyecto de neurocirugía funcional y estereotaxia son estos. René Descartes, a través de su plano cartesiano, que nos permite hacer la localización tridimensional, y Wilhelm Röntgen, que fue el que desarrolló los rayos X, y a través de esto produjo la revolución precisamente de la cirugía estereotáxica, porque permite combinar el sistema de localización estereotáxica con imagen, y la fusión de este con las imágenes, para una mayor precisión. Y por supuesto, el desarrollo o la aportación de los neurocirujanos para llevar este aparato a la utilización dentro del sistema nervioso y en los humanos. Aquí tenemos a Sir Victor Horsley y a Wysis, utilizando precisamente su aparato estereotáxico en un cráneo. Bueno, aquí tenemos un poquito de historia. Este es un aparato estereotáxico, aunque parece así una vitrinota. Como podrán ver, era un aparato muy grande, difícil de cargar, entonces tenía que colocarse al paciente exactamente y no era realmente funcional y práctico. Conforme ha pasado el tiempo y el desarrollo de la tecnología, vamos a ver que estos aparatos igualmente han evolucionado. Aquí tenemos dos aparatos también antiguos. Este es el aparato conocido como Patil, que es un aparato un poquito más portátil. El Bertrand, que tenía que estar fijo al piso y además tenía que tener todos los aparatos de rayos fijos a un cuarto especial para hacer el uso de este sistema. Bueno, vamos a ver que actualmente la estereotaxia es utilizada como un instrumento de alta precisión para alcanzar estructuras específicas y de difícil acceso dentro del sistema nervioso central, con una baja morbimortalidad, debido a que estos procedimientos se realizan a través de instrumentos muy finos y muy delgados, que generalmente producen un trayecto en el sistema nervioso, pero es tan fino que generalmente no produce mayor lesión. Bueno, vamos a ver que nosotros los neurocirujanos solamente aprendemos a través de un sistema que se llama sistema Plaza Sésamo. ¿Y cómo es esto? Bueno, a través de dibujitos, colores, arriba, abajo. Entonces para eso nos hicieron la vida más fácil, ¿no? Se desarrolló el Atlas. ¿Y el Atlas qué fue lo que hizo? Bueno, nos puso en dibujitos precisamente las estructuras del sistema nervioso a través de cortes anatómicos, haciendo una conjunción de diferentes personas y haciendo ciertos promedios. Y aquí tenemos una estructura muy conocida por todos, ¿no? Dice uno de mis maestros, este es el conocido como el Mickey Mouse. Vean, aquí están sus ojitos, su boquita y sus orejitas, ¿no? Y entonces, como empieza con M de Mickey Mouse, se llama mesencéfalo. ¿Ya ven cómo es fácil la anatomía? Bueno, vamos a ver que este Atlas fue desarrollado inicialmente, bueno, a través de papel, pero la tecnología también llegó a través del Atlas, y entonces ahora es colocado dentro de los softwares que sirven precisamente para la planeación estereotáctica. Entonces puede hacerse de dos maneras. Puede hacerse de una manera manual o puede hacerse de una manera automatizada. Bueno, la primera parte del procedimiento estereotáctico consiste en lo siguiente. Establecer marcas de referencia externas al cráneo, colocando un arco estereotáctico con localizadores, por medio de estudios de imagen, que pueden ser desde la neumoencefalografía, una ventriculografía, una tomografía, una resonancia e incluso una angiografía. ¿Qué es lo que sucede? Se va a fijar la cabeza del paciente a un marco estereotáctico, que esto es precisamente lo que nos va a dar los puntos de referencia fijos para poder localizar la estructura a través de este marco. Por eso es muy importante esta parte del procedimiento, en la cual se le coloca al paciente el marco y entonces se pasa al sistema de imagen. Aquí tenemos los diferentes arcos que se utilizan para el paciente. Entonces tenemos un arco con unos pinchos que van precisamente fijos al cráneo de nuestro paciente y posteriormente se le colocan unos localizadores que estos van a aparecer en la imagen solamente como 3 puntos, precisamente para establecer las coordenadas. Existen diferentes tipos de montaje de este arco. Esta tabla, aunque se ve pequeña, nos permite ver que puede colocarse en una posición inferior con los pinchos hacia arriba y es lo que llamamos un montaje positivo. Si lo colocamos con el arco superior y los pinchos hacia abajo, bueno, es un montaje negativo. Todo va a depender de la estructura que se quiere alcanzar, del sitio que se quiere alcanzar. Y aquí tenemos el ejemplo del paciente ya montado en el aparato de tomografía, con el arco estereotáctico y sus localizadores. Y este es el tipo de imagen que nos va a dar. Una imagen de tomografía, que ustedes pueden ver esta flechita que nos indica precisamente el sitio que queremos localizar. Y
Por fuera tenemos nuestros localizadores, que nada más nos dan 1, 2, 3 puntos de cada lado. A través de estas referencias vamos a tratar de hacer algunos trazos y unas mediciones. La segunda parte del procedimiento es la introducción de instrumentos en los blancos, o también conocidos como target, específicos dentro del sistema nervioso central y que están localizados a través del sistema cartesiano, en coordenadas X, Y y Z, que ahora ya todos entendemos, ¿no? Lateral, anteroposterior y rostro caudal. Bueno, y aquí tenemos nuevamente nuestro sistema Plaza Sésamo, ¿no? Dibujitos, y tenemos nuestra imagen precisamente que esquematiza los sitios. Vamos a ver que nuestros localizadores nos van a dar el sitio de referencia para hacer las mediciones. Aquí sería el sitio del centro precisamente de nuestra línea, y a partir de esta línea se van a trazar, ya sea por medio de la computadora o con una regla, los centímetros. Y vamos a ver que abajo nos va a dar las mediciones. Nos va a dar 7 milímetros a la derecha, que en el eje de las X es positivo. Si nos los da a la izquierda, el eje de las X sería negativo. Lo mismo sucede con las Y. Anterior positivo, posterior negativo. En el eje de la Z, todo lo que esté por arriba del sitio 0 va a ser positivo y todo lo que esté por debajo va a ser negativo. Y entonces así es como hacemos la localización estereotáctica de nuestra lesión, a partir de un centro, que ese sería nuestro 0. Bueno, también existe el sistema automático, ¿verdad? Ya quedamos que la tecnología nos ha alcanzado prácticamente en todos los ámbitos, hasta en este, y entonces nos va facilitando las cosas. ¿Qué hacen ahora los sistemas o los softwares? Ahora lo que nos hacen es fusionar nuestra imagen de resonancia magnética con nuestra imagen de tomografía. Y entonces nos permite visualizar a través de la resonancia magnética las estructuras profundas con una mayor claridad, pero necesitamos las referencias hechas en la tomografía para hacer la planeación estereotáctica. Entonces nos facilita llegar exactamente al sitio específico que queremos tocar. Ahora, por si fuera poco, todavía nos la ponen un poquito más fácil. A través del tiempo se han desarrollado sistemas de comprobación. Entonces, aparte de comprobar nuestras coordenadas con nuestros estudios de imagen, existen algunos comprobadores externos. Esto es lo que nosotros llamamos el fantasma. Y el fantasma lo que hace es que las coordenadas calculadas para el aparato estereotáctico se colocan en el fantasma. Y entonces, si coincidimos, quiere decir que nuestro instrumento va a coincidir con la punta del target deseado. Y por si fuera poco, los software nos lo vuelven a hacer más fácil. ¿Qué hacen? Nos pueden fusionar nuestro atlas con nuestra imagen de resonancia magnética. Lo que ustedes están viendo es precisamente la superposición del atlas estereotáctico sobre la imagen de resonancia magnética, y ahora sí, pues cualquiera localiza el núcleo rojo, ¿no? Que son los ojitos del Mickey Mouse. Vean, es que este fumaba de la verde, por eso se ponía rojo. Bueno, y entonces aquí tenemos a una muestra de nuestro paciente con nuestro arco estereotáctico ya colocado, la incisión trazada de la herida, y posteriormente ya colocado el aparato sobre este arco con las coordenadas puestas y nuestro instrumento a través de un pequeño trépano. Entonces la ventaja es que es mínimamente invasivo. Se hace a través de pequeños orificios en el cráneo, y generalmente tenemos que tener mucha comunicación con el anestesiólogo precisamente, porque debido que a todas las indicaciones que tienen estos procedimientos, muchos de estos pacientes tienen que ser intervenidos despiertos. Ahorita vamos a ver todas las indicaciones y en cuáles sí y en cuáles no. Bueno, aquí tenemos una muestra del aparato que se inserta, o de las agujas de precisión que se insertan a través del aparato estereotáctico, y después de que ya se introdujo nuestra aguja, vamos a hacer otra comprobación más. Aparte de las previas que ya hicimos en nuestro software, en nuestros cálculos, en el fantasma, ahora le hacemos una placa transoperatoria y vemos que quede precisamente o muy cercano al centro de este agujerito. Y esto nos quiere decir que estamos en la coordenada deseada. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el sistema estereotáctico? ¿Y cuáles son las desventajas del mismo? Vamos, tiene sus pros y sus contras. Bueno, las ventajas, bueno, es mínima invasión, nos da mucha precisión, una baja morbimortalidad debido a que se hace a través de incisiones pequeñas, se hace generalmente de una manera pues más o menos rápida, puede realizarse tanto en la sala de imagen como en el quirófano, ¿verdad? Sin embargo, la diferencia y las desventajas es que el aparato tiene un alto costo, no es un sistema barato, sobre todo dependiendo de qué es lo que se pretende hacer con él. Se van adicionando costos, ¿no? No es lo mismo utilizarlo simplemente para una biopsia que utilizarlo para un procedimiento funcional,
como es la colocación de electrodos. Todo eso incrementa costos. No siempre es resolutivo, debido a que solamente se utiliza por instrumentos pequeños. Bueno, tenemos la opción de obtener fragmentos pequeños, ¿verdad? Requiere de entrenamiento para utilizarlo, o sea, no es así de tómese el curso por correspondencia y usted ya puede usar su aparato a la vuelta de correo. O sea, tiene que hacerse un entrenamiento que debe hacerse con personas ya con experiencia utilizando el aparato, ¿verdad? Y sobre todo requiere de un equipo humano especializado. Llámese anestesiólogo, llámese electrofisiólogo, llámese gente de radiología, técnicos radiólogos, que comprendan que necesitamos cortes específicos de cierto tamaño, con cierta amplitud, ¿verdad? Entonces se requiere de un equipo humano bastante entrenado y grande. Bueno, aquí van a ver que aparte del aparato estereotáxico, se requiere el entrenamiento, se requiere un equipo humano grande y además de un equipo electrónico actualmente, muy importante y grande. Ok, ¿cuáles son las contraindicaciones para la utilización de este sistema? Realmente no son muchas, pero sí son importantes. Que nuestro paciente tenga alteraciones de la coagulación. ¿Por qué? Porque la principal complicación de este procedimiento es hemorragia. Que haya incapacidad del paciente para resistir el procedimiento anestésico o que no coopere con la sedación sencilla. Por ejemplo, los pacientes que tienen agresividad extrema y que tienen que ser sometidos a una cirugía estereotáxica para esto. Entonces, generalmente son pacientes que no cooperan o niños pequeños. Lesiones vasculares. Lesiones que sean definitivamente vasculares, como son malformaciones, aneurismas, no son susceptibles de ser tratadas bajo este sistema, el sistema estereotáctico. ¿Por qué? Bueno, ya quedamos. La complicación principal es la hemorragia. Entre otras, existe neumoencéfalo, pueden hacerse abscesos, pueden hacerse cualquier otra complicación que conlleve un procedimiento quirúrgico, pero la principal en este tipo de procedimientos pues es esta, la hemorragia. Y bueno, lo que yo les platicaba, aquí tenemos a nuestro neuroanestesiólogo estrella, con los que tenemos que tener mucha comunicación, ¿verdad? Para decirle, ¿sabes qué? Necesitamos que esté despierto, necesitamos que quede un poquito sedado, necesitamos que no lo dejes así como nuevo, ¿no? Y entonces ahora sí, a parir chayotes, ¿no? ¿Cómo lo dejan como nuevo? Muy bien, existen ahora las indicaciones precisamente para realizar este procedimiento. Lo más frecuente y lo más popular del manejo estereotáctico es esto. En las neoplasias, la toma de biopsia. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que, bueno, generalmente solo requiere el marco estereotáctico, se le puede hacer incluso en la sala de rayos, tiene una alta precisión, una baja mortalidad y además nos permite realizar un diagnóstico preciso sin tener que abrir a nuestro paciente totalmente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que con mayor frecuencia se realiza, además de que es uno de los diagnósticos más frecuentes en neurocirugía, las neoplasias intracraneales. En la actualidad, con el progreso de los procedimientos de radiocirugía, como son la aparición del gamma knife y el acelerador lineal, ahora se puede realizar una radioterapia dirigida al tumor. Ya no como antes, que el paciente tenía tumor y se le radiaba todo. Ahora no, el paciente tiene la posibilidad de ser radiado específicamente en la zona del tumor a través de planeaciones estereotácticas con estos aparatos precisamente, o incluso la colocación de semillas radioactivas en el lecho del tumor para atacar directamente a esa zona sin afectar al tejido sano circundante. Y esto se le conoce como braquiterapia. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente el ejemplo de un paciente que tiene un tumor en una zona un poquito difícil de alcanzar, como lo es el tálamo y como es la porción del tegmento mesencefálico. Entonces, si a un paciente con una lesión de este tipo nosotros lo hacemos por cirugía abierta, tenemos mucha probabilidad de que nuestro paciente simplemente no salga vivo, ¿no? Salimos con el tumor, pero sin paciente. Y entonces pues ya no tuvo gracia la cirugía. Entonces, esta es precisamente una de las indicaciones para la realización de toma de biopsia estereotáctica. Con el diagnóstico, a lo mejor puede mandarse directamente a radiocirugía estereotáctica, ¿no? Directamente a estas estructuras que son muy especiales. Y bueno, nuevamente la tecnología dijo, bueno, estos neurocirujanos solamente aprenden con el sistema Plaza Sésamo. Y entonces, ¿qué dice? Nos coloca un sistema de planeación para radiocirugía en el cual se pueden hacer dibujitos, miren, como si fuera el sistema Paint. Y entonces, haga de cuenta, ese sistema se llama BrainLab. Y este sistema lo que hace es que le permite dibujar y contornear precisamente la zona del tumor para que precisamente a esa zona dibujada sea dirigida la radioterapia. Entonces, todavía más fácil, se establecen las coordenadas, se delimita la zona y solamente esta parte le va a dar la radioterapia. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro paciente ya colocado precisamente con el casco de los 201 colimadores para la radiocirugía con el gamma knife.
y nuestro marco estereotáctico colocado para su planeación. Y aquí está en el aparato completo. Bueno, no solamente en tumores, existen ahora sí los procedimientos que conlleva la conjunción precisamente de la neurocirugía funcional, como son precisamente los movimientos anormales. Y estos procedimientos se van a dividir en dos. En procedimientos ablativos, o que van a producir alguna lesión en alguna de las estructuras precisamente, que puede ser realizado de manera mecánica, a la antigüita, con una cosa que se conoce como leucotomo, que es precisamente una aguja como la que acaban de ver, se introduce y ya dentro tiene un bisel del que sale un pequeño ganchito. Entonces lo único que se hace es girarla y entonces va a seccionar las fibras. O de la manera moderna, que es precisamente con radiofrecuencia o termocoagulación. Se coloca un electrodo y ya que tenemos el sitio localizado, entonces se le hace una lesión a través de alta temperatura. Y el otro tipo de procedimientos que se hacen en movimientos anormales es precisamente la estimulación. Y esta se hace a través de electrodos, estimulación eléctrica a diferentes frecuencias y de diferentes lugares dependiendo del diagnóstico. Y bueno, pues aquí tenemos precisamente un paciente con 2 electrodos colocados dentro del cerebro para estimulación cerebral profunda, conocida como DBS o Deep Brain Stimulation, y conectados a un generador de pulso que no es más que un marcapasos, ¿verdad? Va a estar enviando energía o corriente eléctrica a diferentes frecuencias, a diferentes voltios, puede ser continuo o intermitente dependiendo de cómo sea programado este aparato, y puede ser programado de manera externa. Y bueno, dentro de movimientos anormales, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes en los cuales se les realiza procedimientos estereotácticos funcionales? Bueno, pues generalmente lo que presentamos con mayor frecuencia es la enfermedad de Parkinson, con diferentes sitios o diferentes targets para su tratamiento, que incluimos entre estos al tálamo, al globo pálido, al núcleo subtalámico y a las radiaciones prelemniscales, que esto es precisamente de la escuela de uno de los pioneros de neurocirugía funcional aquí en México, que es el doctor Francisco Velasco, ahí en el Hospital General, y él es uno de los principales autores o que tiene más estudio precisamente sobre esta localización para enfermedad de Parkinson. También se utiliza en pacientes con corea, atetosis y algunos con distonías. E incluso algunos de estos blancos o targets funcionan para diferentes enfermedades. Y bueno, aquí tenemos precisamente a un paciente que fue implantado en Estados Unidos. Desafortunadamente nuestro video no corre, pero nuestro paciente presenta una enfermedad de Parkinson. Y este paciente, al encenderle sus estimuladores, cambia su respuesta precisamente. Y aquí tenemos nuestro mapa estereotáctico, nuestro atlas, que muestra la localización de los electrodos muy cerca de lo que son los núcleos del tálamo, pasa a través de ellos para llegar a su target. Y el target es el núcleo subtalámico en este caso, que es uno de los targets muy frecuentes para el tratamiento de enfermedad de Parkinson. También se puede hacer registro. ¿Para qué el registro? Precisamente para asegurarnos de que estamos en el sitio preciso. ¿Y qué hace el registro? El registro lo que hace es que a través de electrodos va a recolectar la información eléctrica, como un electroencefalograma, pero de estructuras nerviosas profundas. Entonces aquí tenemos el trazo que nos va a dar diferentes localizaciones, por ejemplo, el tálamo, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo, la zona inserta, nos van a dar diferentes tipos de registro. Entonces esto nos va a dar la facilidad de comprobar nuestro target. En epilepsia es otra de las funciones que tiene nuestro aparato estereotáctico. Sin embargo, en epilepsia puede hacerse neurocirugía funcional sin necesidad de esto, del aparato estereotáctico, como son las lobectomías y amígdalo-hipocampectomías. Eso es un procedimiento funcional para cambiar la función de un cerebro enfermo sin necesidad de usar el aparato estereotáctico. ¿En qué momento usamos nuestro aparato estereotáctico? Bueno, existen dos maneras. Para procedimientos diagnósticos se colocan grids, strips, o electrodos hipocampales que sirven precisamente para el registro de zonas de corteza para localizar específicamente el foco de inicio de la crisis. Y eliminando ese foco, bueno, con mucha probabilidad el paciente va a mejorar en su patrón de las crisis. Y el otro es el terapéutico. En pacientes en los cuales no es posible realizar una resección o una lesión del foco epileptógeno, se han hecho estudios y en estos se les ha colocado electrodos en los cuales se les estimula y lo que produce es la inhibición de este foco. Por lo tanto, la mejoría en sus crisis. Entonces puede hacerse de dos maneras, depende de cada caso en especial. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de los electrodos de profundidad que se utilizan para epilepsia y todo
el aparato que se utiliza para el registro transoperatorio, ¿verdad? Para la colocación de estos electrodos, que debe ser preciso, ¿verdad? Para poder quitar la zona específica sin causar mayor lesión. Y aquí tenemos los registros que se pueden obtener a través de la colocación de estos electrodos de profundidad, muy parecidos a los trazos electroencefalográficos, ¿verdad? Pero con la diferencia de que su localización es distinta. Y bueno, aquí tenemos la imagen precisamente de la colocación de unos electrodos hipocampales, que son estos, en la imagen de control de resonancia, y estos fueron para registro precisamente del hipocampo. El segundo caso que muestro en mi lado izquierdo es un electrodo colocado en el tálamo, precisamente para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut. Estos electrodos son para estimulación cerebral profunda a través del núcleo centromediano. Y se ha mostrado que estos pacientes con Lennox-Gastaut mejoran en un muy buen porcentaje de sus crisis epilépticas. En desórdenes psiquiátricos también utilizamos algunos procedimientos estereotácticos, algunos no estereotácticos, pero funcionales, como son la cingulotomía, la capsulotomía anterior y la tractotomía. ¿En qué desórdenes psiquiátricos? En algunos pacientes con esquizofrenia, algunos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, en algunos pacientes que tienen depresión y ansiedad. Procedimientos para dolor de difícil control. Podemos usar estimulación de la corteza motora, que puede ser a través de estimulación profunda o también puede ser estimulación transcraneal, talamotomías, cingulotomías y procedimientos de radiofrecuencia guiados por estereotaxia. En abscesos, este es otro de las indicaciones que pueden ser muy frecuentes en nuestro país, y es la aspiración de un absceso a través de instrumentos estereotácticos. Vamos a ver que Lunsford ha reportado un 97% de identificación de agentes patógenos en los abscesos y un 72% de cura. Entonces aquí tenemos la presencia del material purulento obtenido de un absceso. Y vamos a ver que esta es la forma de hacerlo. Se coloca el aparato estereotáctico, nuestra aguja dirigida precisamente al centro del absceso o a la periferia, dependiendo del sitio que queremos obtener la muestra, y con una jeringa hacemos precisamente la aspiración de este material. En esta tomografía vamos a ver la evolución de un paciente con un absceso colocado en un sitio muy difícil, en el puente. Entonces tenemos nuestro absceso aquí, en el puente, nuestra tomografía posquirúrgica inmediata, en la cual tenemos el sitio de punción, una pequeña zona de hemorragia posoperatoria y una tomografía obtenida unas semanas después, en la cual vemos que ya no hay evidencia de absceso y el paciente está prácticamente curado, con una mínima morbimortalidad. Otras indicaciones que no son tan frecuentes, pero que sin embargo se utilizan dentro de la cirugía estereotáxica, pues es la craniotomía guiada, ¿verdad? La evacuación de algunos hematomas, la cirugía experimental, precisamente la que se hace en animales, ratones, monos, gatos, con el objeto de llevarla posteriormente a la práctica en humanos, ¿no? Y la colocación de algunos catéteres, por ejemplo, algunos catéteres para algunos quistes, para algunas derivaciones ventrículo-peritoneales pueden realizarse para su colocación exacta a través del sistema estereotáxico. Y bueno, pues siempre hay un momento de relajación dentro del quirófano. Entonces, espero que esto pues sea fácil, conciso de entender y pues les agradezco mucho la invitación.